A todos mis queridos seguidores en estos momentos, quiero saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, desearles que pasemos un buen rato cuando estoy compartiéndoles la palabra de Dios. En estos momentos quiero recordarles que es el apóstol Ramón Sepúlveda, que transmitimos desde Venezuela, específicamente del estado Yaracuy, y aún más específico del municipio de Independencia, donde generamos esta grabación. Es para mí un privilegio dirigirles la palabra de Dios que transforma, que cambia, que da un vuelco a nuestras vidas, especialmente en estos tiempos de tantas cosas raras que nos están pasando alrededor del mundo. Quiero hablarles esta mañana de un tema que lo he titulado el combustible para la vida. Ese combustible para la vida se llama fe. Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza, dice el apóstol Pablo, que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. La fe es seguridad, la fe es confianza, la fe es esperanza. La fe es la esencia de la vida. Sin ella, sin la fe, nadie puede funcionar. También la misma escritura nos dice que la fe viene por el oír. O sea, esa fe que tú necesitas hoy al oír esta palabra, ve abriendo tus sentidos para que esa fe vaya llegando a vuestra vida. La fe es combustible, es esperanza, es fortaleza para la vida. Y dice en la misma escritura, la fe viene. O sea, no la tienes, viene. ¿Por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, abre bien tus oídos, dispón tu corazón para que la multitud o la cantidad de fe que te va a llegar se almacene en tu corazón para que te sirva no solamente para hoy, sino para muchos días. Entonces, esa es una de las cosas que quiero plantearte sobre la fe. La fe es convicción. Primero la fe es certeza. O sea, la certeza viene como producto de una investigación profunda, de un análisis profundo tanto del idioma como de las partes materiales. Pero también es convicción, y me gusta la palabra convicción, porque dice que la fe es convicción de lo que no se ve. Entonces, claro, lo que nosotros nos arreglamos muy bien con las cosas que vemos, pero con las que no vemos nos cuesta difícil. El Señor dice en su palabra que la fe es convicción de aquello que no se ve, pero que más tarde lo vamos a traer a realidad. A través de nuestra fe lo vamos a ver. Pero primero comenzamos trabajando nuestra fe por la manera de cómo vemos las cosas que aún todavía no se ven. La palabra de Dios nos dice que la fe es un regalo de Dios. Todos los seres humanos tenemos fe, porque algunas personas dicen, no, pero es que yo no tengo fe, no tengo la fe de un ministro, no tengo la fe de un rico, no tengo la fe. No, la fe viene para todos. La fe, dice el mismo Señor Jesucristo, dice que Él le ha dado a cada uno una medida de fe. O sea, la medida de fe es diferente, eso es verdad. Pero la multiplicación de la fe, eso ya es cuestión del individuo. Entonces, la fe viene, la fe llega y la fe se multiplica cuando llega a nuestro corazón. Definiciones de este tiempo moderno de la palabra fe: es seguridad, es confianza en alguna cosa, es en alguna persona, es confianza en un vehículo, es confianza a la hora de que tomamos un avión, es confianza de saber que donde estamos haciendo lo que estamos haciendo, si estamos viajando, es porque vamos a llegar a nuestro destino, es porque vamos a llegar al lugar que nosotros hemos determinado llegar. La fe, dijimos, es seguridad. La fe, otra cosa linda que es la fe, es esperanza. Cuando uno tiene fe,
uno puede esperar las cosas que aún no han venido, pero van a venir, porque la fe es esperanza. Cuando una persona no tiene fe, no tiene esperanza, y si no tiene esperanza, tampoco tiene fe. Pero sin los dos elementos, usted no puede vivir una vida de victoria. Puede vivir una vida, pero una vida que no tiene significado, una vida que no tiene valor. Pero por eso el Señor nos ha dejado en sus sagradas escrituras este elemento tan importante, tan radical, que como es la fe, que es, como te dije, es la seguridad, es la convicción de aquello que no se ve. La definición de la fe, dijimos, es seguridad, es esperanza, el estar convencidos de realidades que vienen, el estar convencido de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo llega la fe a un individuo? Un día está el Señor Jesucristo sentado en su lugar donde estaba esperando, donde se sentaba a descansar, esperando descansar un poco para continuar su labor continua que él siempre tuvo. En eso llegó un doctor muy famoso en ese mundo de ese Israel antiguo, donde se movió tanto el Señor como muchos personajes. Llegó un personaje muy singular, un doctor en teología, y de una vez, según el protocolo de esa época, antes de decirle todo el protocolo que tenemos nosotros de saludo, preguntar por la familia, preguntar por el perrito, entró de frente de una vez diciéndole: maestro, yo sé que tú has venido como un enviado de Dios, porque todo lo que haces no lo pudieras hacer si Dios no está con él. El Señor Jesucristo no se detuvo en el protocolo, en las palabras que él estaba diciendo, porque otros hubiéramos sido nosotros, quizás hubiéramos dicho: gracias, doctor, por reconocer, por esto. No. El Señor de una vez fue al grano. Dice: Nicodemo se llamaba este flamante doctor, dice: Nicodemo, para que tú puedas tener una nueva vida, para que puedas tener fe, tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ya era un hombre mayor. Dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? El Señor Jesucristo no se detuvo diciéndole o describiéndole una fórmula de álgebra o de matemáticas, de esas materias muy crecidas en ese tiempo, que también han sido, sino simplemente le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver, ni siquiera entrar, no puedes ver el reino de Dios. Y él dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Él le dice: no es difícil, pero es muy fácil. El viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido, pero no sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Así es todo aquel que es llenado del Espíritu Santo. Entonces Nicodemo se queda pensando y le dice: y Señor, ¿qué hago yo entonces para tener la vida eterna? Y es cuando nace uno de los textos más queridos que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor le dice, y acuérdense que el Señor no le está explicando detalles de cómo nacer, cómo cambiar de vida, sino Él le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, volvemos a la fe, porque la fe es creer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los textos más queridos, porque aquí está la esencia, porque aquí está la sustancia de la misión que traía nuestro Señor, nuestro bendito Mesías, Yeshua HaMashiach, como se dice en hebreo, y Jesús en el lenguaje español. Este mensaje que te estoy dando
es un mensaje, es un regalo de Dios. De tal manera el Padre ha amado al mundo, de tal manera que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. ¿Quieres cambiar? Cuando te hablamos de vida eterna, es una vida de esperanza, es una vida de diferente, es una vida de metas, es una vida de progreso, es una vida de salir de donde estamos. Posiblemente te ha tocado lo más fuerte, a mí me tocó lo muy fuerte también cuando niño, la vida, y piensa que uno no va a salir de ahí, pero cuando uno tiene ese encuentro con el Eterno, de una manera muy directa, que oye su palabra como te la estoy diciendo, que la fe es la certeza, es la convicción. Cuando uno oye estas palabras y cuando uno oye las palabras del Señor de Jesucristo que le dice a uno, oye la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante porque este paso de fe no tiene acepción de persona. Es para todo aquel que cree, para que tenga vida eterna. En esta pequeña reflexión, quiero tener una oración. Y si tienes la oportunidad y estás solito o solita, o estás en tu carro, pon tu mano en el pecho. No sé si le apuntas al corazón o no. Pon tu mano ahí y tenla ahí. Si tienes alguna dolencia, voy a orar también. Padre bendito, mira esta persona, este seguidor que me está oyendo y que me está viendo. Haz el milagro en él, Señor. Necesita tener una vida nueva. Necesita tener fe. Necesita tener esperanza. Necesita tenerte a ti. Porque cuando tú estás en nuestra vida, cuando tú llegas a nuestros corazones, lo tenemos todo. Señor, tómalo, bendícelo, y que a partir de hoy comience su nuevo andar en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.